Vamos a seguir con la segunda parte de esta jornada. Seguimos con esta segunda parte. Dicho esto, le cedo la palabra al doctor Sheridan, que nos acompaña en esta jornada. Bueno, buenos días. Hasta ahora vimos todo lo que tiene que ver con el diagnóstico en la enfermedad temprana. En este segundo módulo vamos a ver las presentaciones sobre tratamiento y va a empezar la doctora Gabriela Tabaj. Creo que no necesita presentación ya del Hospital Cetrángolo, hablando sobre las enfermedades intersticiales con componente autoinmune y el tratamiento temprano. Muchas gracias a la doctora Cuadrelli por invitarme a dar esta clase. Ah, no, no es con esto. ¿Con qué las paso? ¿Tenés allá? A ver. El pasador. Acá está. Bueno, entonces ya sabemos que existen más de 200 causas de enfermedades intersticiales y lo más importante cuando uno aborda este tipo de pacientes, el primer paso es tratar de hacer el diagnóstico. Y uno de objetivo de máxima trata de hacer el diagnóstico claro, o sea, encontrar una entidad nosológica clara a la cual vincular la enfermedad intersticial. Pero a veces, si bien sabemos que uno trata de clasificar por etiología en función de las de causa conocida, asociadas a desórdenes primarios o neumonías intersticiales idiopáticas, no en todos los casos es posible establecer claramente la causa de la enfermedad intersticial. Y si uno no puede establecer la causa, dice, bueno, es una neumonía intersticial idiopática y empezamos a hacer todos los esfuerzos para tratar de clasificarla dentro de algunas de las idiopáticas. Pero más que nada, como yo lo veo, digamos, desde la práctica habitual, es uno cuando encuentra un paciente con enfermedad intersticial, bueno, primero queremos hacer el diagnóstico, pero no siempre podemos establecerlo porque, bueno, el paciente puede tener contraindicaciones para hacer la biopsia, contraindicaciones para procedimientos, o puede no cumplir con todos los criterios. Entonces, lo primero que nos planteamos es separar las aguas y tratar de decir, bueno, ¿cuáles son aquellos pacientes que van a tener ciertas características típicas en la tomografía computada o en la anatomía patológica para discriminar a aquel paciente que tiene una fibrosis pulmonar idiopática? Entonces, primero, el paciente tiene una fibrosis pulmonar idiopática y esto es importante separarlo porque hoy en día contamos con un tratamiento específico para la patología y como ya vimos previamente, como explicaba Juan, el diagnóstico precoz es fundamental porque cuanto antes podamos diagnosticar a los pacientes, antes vamos a poder instalarles el tratamiento que lamentablemente ni cura ni frena, lo que hace es hacer que progrese un poco más despacio. Entonces, primero, separamos a aquellos que tienen fibrosis pulmonar idiopática. Segundo, intentamos separar a aquellos pacientes que tienen una entidad del tejido conectivo con compromiso pulmonar y que esa entidad del tejido conectivo cumpla con todos los criterios de clasificación. ¿Y por qué? Porque aquellos que tienen enfermedad del tejido conectivo tienen una supervivencia mejor que aquellos que tienen neumonías intersticiales idiopáticas. Entonces, podemos tener el escenario en el cual el paciente tiene una enfermedad del tejido conectivo, una enfermedad intersticial, cumple con todos los criterios, estamos de acuerdo con el reumatólogo y tiene claramente una enfermedad intersticial vinculada a su enfermedad autoinmune. O podemos tener aquel paciente que tiene un compromiso intersticial, algún hallazgo en el laboratorio, anticuerpos positivos, algún hallazgo en el examen físico que nos remede cierta etiología autoinmune, pero no lo suficiente como para poder establecer una entidad nosológica autoinmune o cumplir los criterios de clasificación por una enfermedad del tejido conectivo. Entonces acá primero había diferentes nombres y todos era lo mismo. Algún hallazgo morfológico en la tomografía o en la biopsia, algún hallazgo en la clínica, algún hallazgo en el laboratorio y le poníamos diferentes nombres: enfermedad indeterminada del tejido conectivo, enfermedad intersticial con pulmón dominante, hasta que surge el consenso del año 2015 en donde clasifican a estas enfermedades con hallazgos autoinmunes como IPAF. Y para que un paciente tenga una IPAF tiene que tener una neumonía intersticial, ya sea por la tomografía o por la biopsia, se debe haber excluido cualquier otra causa alternativa y no debe cumplir, obviamente, con criterios de clasificación para ninguna enfermedad del tejido conectivo definida. Entonces hay tres dominios: el dominio clínico, el serológico y morfológico, y tiene que tener por lo menos una
de por lo menos 2 dominios. Entonces, el dominio clínico, acá hay signos que son bien específicos, no es reflujo, no es hipotiroidismo, sino tiene que tener manos de mecánica, ulceraciones, fenómenos de Raynaud, o sea, son hallazgos bien característicos de enfermedad del tejido conectivo. Con respecto al dominio serológico, vamos a ver que no entra cualquier autoanticuerpo, sino que para que el ANA sea criterio tiene que tener más de 1 en 320 o algún patrón nucleolar y después el resto de los SENA o factor reumatoideo por 2. Fíjense que no entra PCR, no entra ANA altas dosis, no entra eritro, o sea, no hay criterios más amplios, digamos, como estaban previamente. Y con respecto al dominio morfológico, puede tener una enfermedad intersticial, pero que no tenga ni UIP ni posible UIP. O sea, puede tener una tomografía de patrón de NSIP, neumonía en organización sobreimpuesto con una de NSIP, linfocítica, en la biopsia tener algún signo de NSIP, neumonía en organización, centros germinales profusos o compromiso multicompartimental, que es otra de las marcas de las enfermedades sistémicas. Entonces, ya los clasificamos. ¿Qué pasa con el pronóstico? ¿Estos pacientes con IPAF tienen igual supervivencia que el resto de las autoinmunes? Bueno, acá en este estudio lo que hacen es aplicar de manera retrospectiva los criterios de IPAF a los pacientes que ya tenían en su cohorte. Y lo que vieron es que con respecto a la supervivencia, los pacientes con IPAF tenían una supervivencia más parecida a la de la fibrosis pulmonar idiopática que a las del tejido conectivo. Y cuando uno separa aquellos que tienen UIP, fíjense, IPAF con UIP muy parecido a fibrosis pulmonar idiopática, IPAF sin UIP más parecido a tejido conectivo. Y con respecto a los predictores de mal pronóstico, lo que encontraron es que la edad y la DLCO son los predictores de mayor mortalidad para este grupo de pacientes. Ya Big había descrito que aquellos pacientes con IPAF, aquellos que tienen FAM positivo mayor en 1 en 1280, tienen una supervivencia mejor que los que tienen FAN a bajo título o títulos moderados. Con respecto a los autoanticuerpos, como dijimos, el más frecuente es el antinúcleo. El 91% de todas las IPAF tienen algún autoanticuerpo positivo y en su mayoría es el ANA. En general, más de 1 en 320. Seguido del ANA, las IPAF lo que más tienen es RO y factor reumatoideo. Y hay un estudio que comparó pacientes con esclerodermia y enfermedad intersticial versus anticuerpos de esclerodermia con enfermedad intersticial, pero que no reunían los criterios para esclero. ¿Y qué encontraron? Que los que tenían esclero con intersticio eran más mujeres, no fumadoras, patrón de NSIP, pero los que tenían intersticio con anticuerpos de esclero, pero sin criterios de esclerodermia, eran más bien varones, fumadores y con panal de abejas en la tomografía, con una peor supervivencia. O sea que quizás estos son aquellos que veíamos antes, perdón que vaya para atrás, pero que se parecían más a estos, más a la fibrosis pulmonar idiopática, y quizás habría una manera de encontrar aquel paciente con IPAF que va a parecerse más a la FPI que al que va a parecerse más a la NSIP o a la autoinmune. Perdón. Entonces, uno tiene como axioma, si tenemos una enfermedad intersticial con sustrato autoinmune, tenemos que evaluar primero si ese paciente va a beneficiarse con tratamiento inmunosupresor, porque cae de maduro, es lo lógico, autoinmune, tratamiento inmunosupresor. Pero primero nos tenemos que preguntar si el comportamiento es inflamatorio o fibroproliferativo, o sea, si se parece más a las autoinmunes inflamatorias o más a la fibrosis pulmonar idiopática, si presenta indicación de inmunosupresión y con qué, cómo vamos a monitorear la evolución y cómo vamos a monitorear los potenciales eventos adversos de los fármacos. Entonces, primero, con respecto al comportamiento, esta diapositiva me encanta, siempre la muestro porque, bueno, uno puede tener, independientemente de la causa de la enfermedad intersticial, cómo se va a ir comportando. Y más allá de lo que la produjo, no es lo mismo una enfermedad reversible y autolimitada que una enfermedad progresiva, que más allá de que sea una FPI, una NSIP fibrosante, una UIP vinculada a una esclerodermia, una UIP vinculada a una R, se va a comportar más o menos de la misma manera.
Entonces, crucial, ¿es más bien inflamatoria o es más bien fibroproliferativa? Porque si es más bien fibroproliferativa, el objetivo va a ser siempre enlentecer la progresión de la enfermedad, independientemente de la causa, porque una cosa es agarrar a un paciente con este patrón y otra cosa es agarrar a un paciente con este patrón. Y más allá de que tenga un IPAF y de que pueda tener un patrón más fibrótico o un patrón más inflamatorio, ¿cuál es el peso de los síntomas extrapulmonares? Porque no es lo mismo si el paciente si lo que está marcando el ritmo de la enfermedad son todas las manifestaciones extrapulmonares por su enfermedad autoinmune, o si solamente lo que estamos queriendo ver es la enfermedad intersticial. Entonces, en este estudio de tomografía computada, lo que incluyeron fueron 136 pacientes con IPAF y le hicieron tomografía. La mayoría de ellos, 74, tenían biopsia. La mayoría, más del 50%, tenían una tomografía con patrón de UIP y 28% inconsistente. ¿Cuáles eran los IPAF que tenían patrón de UIP? Fumadores, sexo masculino, mayor de edad. Lo mismo que pasaba en aquellos pacientes con anticuerpos de esclero, sin esclero y enfermedad tipo IPAF. Lo mismo que pasa en fibrosis pulmonar idiopática. Lo mismo que pasa en artritis reumatoidea. El 25% tenían NSIP y el 83% de los que tenían UIP posible en la biopsia tenían patrón de UIP. Tanto la panalización como el aumento del diámetro de la arteria pulmonar eran los que marcaban mortalidad. Esta es una serie muy pequeña del Hospital Alemán de Brenda y del Hospital Cetrángulo, donde yo trabajo, en donde encontramos un 14% de UIP de prevalencia en IPAF y UIP posible 14.2% y NSIP 50%. Entonces, cuando tenemos una neumonía intersticial, claramente, si es una enfermedad del tejido conectivo clara, va a ir el tratamiento por donde marca la enfermedad del tejido conectivo, que veremos si hay evidencia, si es esclero, si es AR, pero eso es otro capítulo. Cuando tenemos una enfermedad de tipo IPAF, tengo rasgos autoinmunes, no me alcanza para hacer diagnóstico de la enfermedad, cumple con los criterios de clasificación, acá hay que pesar de un lado y del otro lado de la balanza. ¿Lo que pesa más es la enfermedad intersticial y es más bien fibrótica o lo que pesa más son los rasgos autoinmunes y hay un comportamiento mucho más inflamatorio? Porque en función de eso va a ser hasta dónde uno va a insistir con la inmunosupresión. Entonces, el segundo punto, primero vemos el comportamiento, segundo vemos la inmunosupresión. Entonces, estos son los fármacos con los que contamos para inmunosuprimir al paciente, desde corticoides hasta rituximab, pasando por todo el espectro. Todos tienen eventos adversos. Y si bien contamos con muchos estudios prospectivos para el uso de estos fármacos, en donde conocemos el perfil de seguridad de estos fármacos, los conocemos en aquellas enfermedades en donde ya está indicado y donde se hicieron los estudios. Tejido conectivo, cierta sarcoidosis, ciertas entidades intersticiales idiopáticas como NSIP, neumonía en organización. Pero en estas IPAF todavía no hay estudios prospectivos controlados a largo plazo, aleatorizados. Entonces, es de remarcar que todo lo que hagamos con estos pacientes va a ser off-label. Entonces, ¿cuándo es el momento indicado? Apenas diagnóstico el paciente, espero que progrese, cuando ya está en la fase final. Bueno, siempre uno a estas patologías las vamos corriendo siempre de atrás. O sea, cuando se manifiestan, cuando las encontramos, ya el daño estructural se produjo y salvo en aquellos pacientes muy inflamatorios, con mucho virus merilado, con un comportamiento tipo neumonía en organización, nuestro objetivo de máxima va a ser frenar. Y en algunos casos, como vimos, que decline más despacio. Entonces, el tratamiento, y uno lo que quiere es apenas pueda. ¿Por qué? Porque nunca lo vamos a correr de adelante, siempre lo vamos a correr de atrás. ¿Pero qué pasa? Sabemos que todos estos fármacos tienen eventos adversos y que no fueron estudiados para este grupo de patologías. Entonces, bueno, a falta de pan, buenas son las tortas. Y en lo único que nosotros tenemos claramente estudiado cuándo es el momento o cuál es el algoritmo para seguir en los pacientes con enfermedad autoinmune es en esclero. Entonces, como siempre, volvemos al algoritmo de Go, en donde decimos, bueno, si tiene más del 20% de la tomografía y menos del 70% de la capacidad vital forzada, es momento de iniciar tratamiento. ¿Pero esto aplica a la IPAF? No lo sé, todavía no lo sabemos. Claramente por ahí, si el IPAF se parece más a una esclero y se parece más a una NSIP, este algoritmo quizás podría ser válido,
Pero si es una IPAF muy fibrótica, varón, fumador, que no tiene tanto autoinmune y lo que está marcando el ritmo es el compromiso fibrosante, probablemente este algoritmo no aplique para este paciente y tengamos que empezar a pensar en otras indicaciones. Y uno quiere inmunosuprimirlos a todos y uno quiere inmunosuprimirlos rápido porque, bueno, es lo único que podemos hacer. Pero tiene sus riesgos. Todos estos fármacos se han experimentado en otras enfermedades autoinmunes como vasculitis, tejido conectivo, inflamatorias intestinales y rechazo. La primera línea, como siempre, son los corticoides, pero que se asocian con eventos adversos de manera frecuente, ya los conocen, diabetes, hipertensión, ganancia de peso, y todos los citotóxicos, que son inmunomoduladores, también se asocian con eventos adversos, y uno por lo general los usa como ahorrador de corticoide. Todos los citotóxicos pueden suprimir la función de la médula ósea, aumentar el riesgo de infecciones y potencialmente generar toxicidad pulmonar. Entonces, antes de iniciar un tratamiento que ya sabemos que es off-label en estos pacientes, tenemos que tener más cuidado todavía y tratar de descartar que no esté cursando una infección, una tuberculosis latente, hepatitis, mandar al infectólogo para que actualice el calendario de vacunación si es que le falta alguna, solicitar siempre PPD, tratar de pensar, bueno, mi metotrexate, ASA, Leflu pueden dar toxicidad pulmonar grave, entonces antes de empezar el tratamiento hacer un hepatograma y hacerlos de maneras periódicas, y en aquellos pacientes que van a recibir metotrexate, obviamente el ácido fólico. Todos tienen eventos adversos, esto ya lo vimos, el tema de los trastornos linfoproliferativos y el riesgo de las embarazadas. También es importante en los varones, no solamente en las mujeres, los varones también tienen que cuidarse porque puede haber teratogénesis tanto para mujer como para hombre. Entonces, bueno, le vamos a dar tratamiento inmunosupresor. ¿Qué le damos? No sé, pero bueno, acá en este estudio retrospectivo lo que más le habían dado eran estas drogas. Fíjense, 32 sujetos que habían recibido con enfermedad indeterminada del tejido conectivo, tratamiento inmunosupresor. 26 corticoides, 14 ateoprinas, 6 ciclo y 8 micofenolato. Y en esta diapositiva que me la había pasado María hace un tiempo, lo que vemos es, en este estudio muestra, también es retrospectivo, pero con el micofenolato, esto antes de recibirlo el micofenolato y cuando empezó a recibir el micofenolato, una tendencia a una mejoría en la capacidad vital forzada. Bueno, entonces, como dijimos, esto es lo poco que tengo, lo que encontré de tratamiento de IPAF con inmunosupresión. Pero me parece importante, ya que le vamos a dar a un paciente un tratamiento off-label, monitorearlo y monitorearlo más de cerca todavía. Como siempre, va a depender del perfil de eventos adversos del fármaco, pero para los pacientes que van a recibir inmunosupresión, timetroprima sulfa para evitar la infección por neumocistis, el ácido fólico con el metotrexate, pruebas de laboratorios periódicas. Y el monitoreo de la progresión de la enfermedad no está estandarizado, en la única que más o menos uno trata de hacer siempre lo mismo es con fibrosis pulmonar idiopática y de ahí lo extrapolamos, pero cada uno en su centro hace más o menos lo que puede con los recursos que tiene, pero la espirometría cada 1 a 3 meses me parece que está bien, la DLCO y la prueba de la marcha cada 6 meses si uno la tiene disponible, el ecodoppler cardíaco cada 12 meses, excepto que el paciente tenga mucho estigma de esclero y creo que ahí uno va a querer hacerlo cada 6 meses el eco. Si progresan los síntomas o se intercurre tomografía y siempre el seguimiento conjunto con reumatología. Y me parece importante no olvidarnos del soporte y seguimiento nutricional porque muchos de estos pacientes tienen disfunción esofágica, reflujo, las inmunizaciones, como dije, la rehabilitación respiratoria, que nosotros en el hospital estamos trabajando mucho con esto y la verdad que vemos buenos resultados, el tratamiento de las comorbilidades, la evaluación para oxígeno, y hay estudios en marcha en donde se está queriendo encontrar a ver si existe evidencia para el tratamiento de estos pacientes a favor o en contra. Muchas gracias.